Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Queremos de manera especial agradecer a las congresistas y al congresista que nos están acompañando. Han tenido la gentileza de ponerle un alto a sus labores y venir y ser parte de esta reunión. Lo que nos convoca esta noche es, para nosotros, como parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, tiene una historia un poquito larga. Desde hace varios años estábamos convencidos de la importancia de generar información que suele ser estándar, básica, en varios países y en varios lugares, para poder pensar la labor del Congreso, los retos del Congreso, el impacto que el desempeño de los congresistas y del Congreso tiene para el país. Entonces, en esa línea, finalmente acopiamos todas las fuerzas necesarias para hacer este primer informe de lo que ha sido la mitad del periodo congresal del Congreso que actualmente está en funciones. Hay dos cosas más breves que quisiera mencionar sobre eso. Esa iniciativa se parte, ¿no es cierto?, también de la convicción de nosotros como universidad y como institución de generar un acervo documentario, un repositorio de información que cubra, digamos, diferentes dimensiones que son relevantes para la democracia y la gobernabilidad. En ese sentido, uno de los capítulos de ese observatorio es exactamente el tema del poder legislativo, y entonces este informe viene a completar esa sección, que además la estamos desarrollando como un mosaico que poco a poco va ganando en información, buscando nuevos aliados, y de esa manera esperamos pronto tener un observatorio que sea lo bastante completo, que incorpore dimensiones a lo largo del tiempo de diferentes regiones del país y que pueda servir para cualquier persona que necesite tomar decisiones, discutir estos temas, todo lo que esté vinculado a un mejor funcionamiento del sistema político peruano. Evidentemente, hay varias cosas adicionales que se puede hacer con esta información. Cuando hemos discutido internamente sobre estos resultados, ha salido el tema de la necesidad de también pensar alguna mirada más cualitativa sobre lo que ha sido la función del Congreso en los últimos años, pero ciertamente es algo que esperamos hacer en el largo plazo. Quiero agradecer también a la profesora Milagros Campos, que no ha podido estar físicamente con nosotros en esta noche, pero estará conectada desde su casa, porque nos ha acompañado, digamos, durante varios momentos de este proceso, y porque ella recordará que en varias oportunidades hemos conversado de que lo bueno no sea enemigo, de que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Y yo diría que lo completo no sea enemigo de lo esencial, del primer bloque, del primer paso. Entonces, en ese sentido, es un gusto para nosotros poder poner a disposición de quien quiera esa información. Es igualmente un gusto poder escuchar lo que 3 congresistas tienen que decir sobre su labor y los retos que enfrentan, y cualquier cosa que nos quieran comentar sobre lo que está contenido en el informe. Finalmente, quisiera agradecer de manera muy especial a las personas que han participado a lo largo de este proceso de manera muy intensa. Marilia Cruz, Karina Alcántara, Paolo Sánchez y Álvaro Carvajal, juntos han formado un equipo que ha hecho posible que tengamos esta noche este informe. Entonces, sin más, eso sería por mi lado a modo de presentación, de reconocimiento, y damos por iniciada esta reunión. Buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí? A ver, ustedes me dicen si se escucha bien, ¿sí? Bueno, el día de hoy nos trae a estar reunidos para hablar sobre el Congreso, y efectivamente lo hemos llamado Poder Congresal porque en los últimos años hemos visto que
el Congreso ha tenido un protagonismo muy alto en lo que es la vida política, más que en años anteriores, ¿no? Agradezco también la compañía de los congresistas, Diana González, Sigrid Bazán, Flavio Cruz, quien han aceptado recibir este informe y comentar este informe, que creo que es necesario que lo discutamos entre academia, políticos y en general público en general. Entonces, lo que voy a presentar a continuación, y espero no aburrirlos, son varios datos sobre el Congreso, sobre estas últimas 5 legislaturas que iniciaron a mediados del 2021 y que evidentemente al contar estas 5 legislaturas culminaron en febrero de este año. Para organizar un poco la información del Congreso, hemos dividido en 4 secciones. Primero, hablar de comportamiento congresal, luego función legislativa, ya que es una de las funciones del Congreso, al igual que control político y fiscalización, y la función de representación. Ha sido todo un reto organizar esta información, porque cuando uno entra al portal del Congreso, hay bastante información, pero está dispersa. Entonces, esta es una manera en cómo hemos organizado la información, para lo cual primero vamos a observar el comportamiento electoral, el comportamiento congresal en torno a cómo han cambiado la composición del Congreso con respecto a las bancadas, ¿no? Teníamos un Congreso que inició con 10 bancadas, pero la foto de hoy, porque en este proceso han habido muchos cambios, contamos actualmente con 12 bancadas. En algún momento tuvimos 14 bancadas, y ha sido un número que con bastante dinámica ha ido progresivamente cambiando. Entonces, una de las primeras conclusiones que vemos es que es un Congreso fragmentado. Esa no es una noticia, pero quizás sí nos llama la atención que, por ejemplo, hubieron 4 congresistas que cambiaron hasta en 3 ocasiones su bancada, y que también actualmente tenemos alrededor de 17 congresistas, o al final de la legislatura teníamos 17 congresistas no agrupados. Y esto es interesante porque al ser un congresista no agrupado también tiene algunas limitaciones en cuanto a no poder presidir una comisión ordinaria, por ejemplo, y es el número más alto de congresistas no agrupados que hemos tenido si comparamos con los últimos congresos al término de este escenario de cómo terminaron los últimos congresos. Entonces tenemos que no ha habido ningún cambio, ha habido muchos cambios alrededor de las bancadas. Este es un gráfico que muestra cómo ha sido la composición del Congreso. Vemos bancadas más estables que otras. Por ejemplo, Fuerza Popular ha solido mantener a la mayoría de sus congresistas. Sin embargo, vemos otras bancadas donde sus congresistas han migrado hacia otras bancadas, como por ejemplo Perú Libre. Esta es un poco la foto de cómo ha ido cambiando y cómo han ido modificando los congresistas de bancada. Asimismo, esto es importante porque, como les decía, la presidencia de las mesas directivas, una parte para elegir quién preside estas mesas tiene que ver con a qué bancada pertenece. Tenemos comisiones ordinarias donde han habido alta rotación de bancadas a lo largo de estas legislaturas, pero otras, por lo contrario, donde la rotación ha sido muy baja. Por ejemplo, en la Comisión Agraria tenemos una preferencia Fuerza Popular por estar constantemente presidiendo esta comisión, al igual que la de Constitución y Reglamento. Y por otro lado, Avanza País, que tiene también una preferencia por estar en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, la bancada de Centralización y Regionalización. Y por otro lado, Renovación Popular, que constantemente ha tenido la presidencia de la Comisión de Inteligencia. Otras bancadas donde han habido alta rotación tenemos la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Producción, Microempresa y Cooperativas, Cultura y Patrimonio Cultural, Inclusión Social, Vivienda y Construcción. Estos son algunos datos que podemos luego trabajar a detalle y complementar con otro tipo de información de corte más
cualitativo, pero que es importante porque finalmente la presidencia de la comisión ordinaria decide también cuál es la agenda y qué proyectos legislativos se priorizan y cuáles quizás demoran un poco más de tiempo. Por otro lado, también vimos la asistencia en términos de participación de votaciones. ¿Cuáles eran las bancadas donde había mayor participación en votaciones, pero teniendo en cuenta cuáles son sus votos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos bancadas donde han tenido un alto número de participación. Estas son la de Juntos por el Perú, seguido de Fuerza Popular y Renovación Popular también. Entonces, evidentemente hay otras bancadas que han tenido poco porcentaje de participación, como la bancada de Podemos, y también las otras bancadas que han ido creándose en la medida del periodo de las legislaturas que fueron transcurriendo en el tiempo. Entonces, este es un primer dato. En general, el 84% tenemos de participación en votaciones de los congresistas. Por otro lado, también tenemos la cohesión partidaria. ¿A qué nos referimos con cohesión partidaria? Es al porcentaje de congresistas que votan de acuerdo a la mayoría del voto de su bancada, ¿no? Entonces, hay bancadas que van a estar más cohesionadas, es decir, que la mayoría de congresistas van a votar en el mismo sentido, mientras que tenemos otras bancadas que es todo lo contrario. ¿Cuáles son las bancadas de mayor cohesión o unidad también? La bancada de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la bancada de Renovación Popular, algunas bancadas con cohesión media, donde su índice de cohesión oscila entre 0.90 y 95, es Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Avanza País, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Libre, Somos Perú, Perú Democrático, Acción Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú. Y aquellas bancadas que muestran menor cohesión son las recién creadas Perú Bicentenario, Integridad y Desarrollo. Estos son algunos indicadores que nos muestran también cuánta unidad hay dentro de la bancada al momento de terminar el voto. Bueno, espero no haberlos aburrido con comportamiento congresal. De hecho, hay mucho más. Voy a pasar a función legislativa. En función legislativa vamos a ver en concreto cuántos proyectos han sido presentados y vamos a hablar de un indicador que se usa mucho, que es el éxito legislativo. ¿Qué quiere decir este número? Es el porcentaje de proyectos aprobados versus los presentados. En este caso tenemos que en general en este periodo se presentaron 6.880 proyectos y que el 90% vienen del Congreso actual, de este Congreso. Otros podrían haber venido del Ejecutivo, otros podrían haber venido también de congresos anteriores. ¿Y quiénes son aquellos proyectos que logran mayor éxito legislativo? En primer lugar, aquellos que están encargados a una comisión especial, que puede ser de distintos temas, pero que se encarga evidentemente de formular proyectos y estos logran su aprobación. Luego están los multipartidarios, que son aquellos que están realizados por diferentes bancadas que en general logran un 31% de éxito legislativo. Y luego pasamos a otros indicadores donde vemos que no necesariamente el número de proyectos presentados, como en este caso de Perú Libre, que tiene un alto número de proyectos presentados, pero que finalmente logra un 17% de proyectos aprobados, ¿no? El aprobado versus el presentado. Y así podemos ver este indicador de bancada por bancada y nos puede dar cuenta de cuál es el ratio entre estos dos números de aprobados y presentados. Sí, evidentemente aquí el número que hemos tenido entonces de proyectos en general es 6.880 y este número nos va a servir también para distinguir cuántos de estos proyectos son declarativos y cuántos son ordinarios. Observamos que básicamente
tenemos una porción bastante amplia de proyectos ordinarios, pero también de aquellos que están en el siguiente sentido, ¿no? Se declara de interés nacional la construcción o la creación de tal distrito. Dentro de estos tenemos algunas bancadas que tienen un alto ratio de proyectos aprobados, ordinarios y también declarativos, como se ve a continuación. Entonces, esto nos deja ver también la performance que tienen cada una de las bancadas en cuanto a la formulación de proyectos que realmente van a convertirse en leyes y van a afectar a la legislación, o simplemente van a ser aquellos que declaran de interés nacional algo. Por ejemplo, aquí notamos que en Renovación Popular el 44% de sus proyectos declarativos son aprobados. Entonces, eso es un dato interesante y podemos hacer esta medición de manera objetiva de cada una de las bancadas. Muchos de los proyectos declarativos se refieren a la creación también de distritos y provincias. Y esto significa también un crecimiento en el presupuesto nacional porque hay que asignar una nueva partida a esa nueva provincia, a ese nuevo distrito. En general, han habido 212 proyectos presentados de la creación de nuevos distritos, nuevas provincias, y de ellos se han aprobado 56%, ¿no? ¿Dónde ha sido la región donde han habido mayor creación de distritos y de provincias? Ha sido evidentemente en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco, en Puno y en Cajamarca, donde ha habido mayor creación de estos distritos que también llamamos atomización del Estado, es decir, donde el Estado se ha creado por más, de alguna manera, generando nueva creación de nuevos distritos. También podemos observar que dentro de este proceso legislativo hay, una etapa en que los proyectos son aceptados, pero el Poder Ejecutivo puede observar, es decir, puede ver que algo de repente no está correctamente bien o de acuerdo a los intereses y puede observar. ¿Qué hace el Congreso frente a eso? Entonces hemos colocado que una forma recurrente que hace el Congreso es insistir. Muchas de las leyes han sido aprobadas por insistencia, no necesariamente por o allanamiento, que es cuando también se somete el Congreso a lo que dice el Ejecutivo, lo recomienda el Ejecutivo. El dato es muy interesante porque tenemos que el 59% de proyectos aprobados y que fueron observados por el Ejecutivo fueron aprobados por insistencia. Es decir, aquí es donde se evidencia un poco el título de nuestro informe que llamamos Poder Congresal, ¿no? Más allá de que si el Ejecutivo no está de acuerdo o no, al término de esta legislatura, de esta quinta legislatura, teníamos ese escenario. Evidentemente estos números cambian día a día porque va a depender mucho de lo que se discute y del tiempo procesal que puede pasar entre el aprobado y el tiempo que tiene el Ejecutivo en formular una respuesta. Muy bien, vamos a pasar rápidamente. Esto es mucha información, lo sé, pero vamos a hacer el intento por pasar a control político y fiscalización. Y evidentemente el Congreso se ha concentrado mucho en esta función en los últimos años, ¿no? Hemos estado hablando recurrentemente de vacancias, de invitaciones, de censuras, de interpelaciones. Y sí, hay bancadas que realizan más esta función o ejercen más esta función de control y fiscalización. Por ejemplo, tenemos que Avanza País ha realizado mayor número de invitaciones a ministros o a funcionarios del Poder Ejecutivo a atender alguna de sus consultas. También ha habido un número alto de interpelaciones, pero estas interpelaciones son generalmente o tienen más éxito cuando tienen un carácter multipartidario. Y bueno, como es de conocimiento, han habido 6 procesos de vacancia en general. Obviamente no todas han sido aprobadas, pero sí vemos aquí un poco de dónde surgen o de qué bancadas surgen estas mociones de vacancia. Pero el control político no solamente lo vemos cuando citan al Poder Ejecutivo, sino también cuando piden información. Entonces,
Pueden pedir información para ver cómo está la infraestructura de un municipio, cómo está la construcción de un hospital, en fin. Hay distintas formas de pedir información a distintos tipos de temas de acuerdo al interés del congresista o un reclamo ciudadano. ¿A quiénes más piden información los congresistas? Son a los municipios provinciales y distritales. Entonces, de ahí tenemos un número muy alto, casi cercano a 1000, de solicitudes de información. Sin embargo, que pidan información no necesariamente implica una respuesta por parte del municipio. Entonces tenemos que, en general, del número de solicitudes a los municipios, por ejemplo, 34% sí han sido atendidos y han recibido una respuesta. Obviamente es obligatoriedad en general de todas las instituciones públicas de brindar información a los congresistas, pero no en todos los casos se da, y aquí vemos algunas diferencias. ¿Dónde sí ha habido un mayor éxito en cuanto a pedidos de información? En los temas de relaciones exteriores que podemos observar aquí. También, de hecho, y no es con el respeto de los congresistas aquí presentes, pero también han habido denuncias sobre el comportamiento de congresistas ante la Comisión de Ética Parlamentaria, y esto lo hemos visto a lo largo, en general, de las 5 legislaturas. ¿Cuántas denuncias han habido? 167 en general. De estas, algunas han sido investigadas, el 36%, y otras han pasado el archivo por distintas razones, puede ser que la denuncia no haya tenido una debida justificación, etc. A partir de esto, entonces, observamos el siguiente gráfico. Pueden haber congresistas, 35 congresistas que no han tenido ninguna denuncia en todo este periodo, pero tenemos otro tanto de 100 congresistas que han sido denunciados. Alguien se preguntará, pero solamente tenemos 130 congresistas, ¿de dónde salen estos 5 nuevos? Bueno, evidentemente han habido cambios, reemplazos por fallecimiento, etcétera, que están también en ese número, ¿no? Tenemos 45 congresistas que han recibido una denuncia, al menos. 47 que han recibido entre 2 o 4 denuncias. Y bueno, ya también tenemos 7 congresistas que han recibido 7 o hasta 10 denuncias, y uno que ha recibido más de 10 denuncias. Si esto lo vemos por bancadas, es aún más interesante, porque tenemos bancadas donde ha habido mayor número de congresistas denunciados por bancada, ¿no? Ustedes ahí pueden ver un poco los números. Hay algunas bancadas que resaltan más porque también son mayor número de congresistas, pero independientemente de eso, vemos ahí a Fuerza Popular o Acción Popular encabezando un poco este número de congresistas con denuncia. Y finalmente, no podíamos dejar de hablar de la función de representación. Esto ha sido todo un reto para nosotros, porque ¿cómo medimos que un congresista nos representa o no nos representa? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Bueno, para tratar de sistematizar toda esta información, revisamos todos los informes de las semanas de representación de los congresistas y empezamos a sistematizar cada uno de estos informes. Al final llegamos a la conclusión que en general han realizado todos los congresistas en total a lo largo de este periodo 28.284 actividades. ¿En qué consistían esas actividades? Básicamente en reuniones con ¿qué entidades? Y la que más predomina son aquellas reuniones con el gobierno central o con funcionarios de algunos programas nacionales en general. Pero también se ha reunido con la ciudadanía y también con las municipalidades, que es quizás la entidad más cercana al ciudadano de a pie sobre lo que es el Estado, y también con organizaciones sociales, etcétera. Entonces podemos ver básicamente, por ejemplo, que hay pocas reuniones con embajadas, organismos internacionales, pero este gráfico es interesante porque podemos ver cómo han ido bajando el número de actividades en la medida que las legislaturas han ido avanzando. Y quizás puede ser por un desgaste, sí, de la misma función, todos ingresan con mucho ánimo, pero al terminar o ya en las últimas legislaturas, también puede ser porque han estado con otras actividades que son parte del trabajo legislativo, pero vemos
objetivamente que este número ha ido descendiendo en la medida que ha pasado el tiempo. ¿Quiénes tienen mayor cantidad de actividades de representación? Aquí también, ojo que hay que leer este número, entendiendo que hay diferentes congresistas y número de congresistas por cada bancada, ¿no? Entonces, si es una bancada con mayor número de congresistas, también es entendible que tenga mayor número de actividades. Tenemos también, siguiendo a Fuerza Popular, a Perú Libre y Acción Popular. Y por otro lado, las bancadas más nuevas, que son las que vemos hacia el final, Perú Democrático, Integridad y Desarrollo, Unidad y Diálogo Parlamentario, son las que registran menos cantidad de actividades en la semana de representación. Ok, ustedes seguramente han escuchado en prensa hablar de los viajes de los congresistas. ¿Dónde hay o dónde se registran mayor cantidad de actividades de representación de los congresistas? Principalmente en Lima, pero después sigue La Libertad, después sigue Piura y después sigue Arequipa, ¿no? Y tenemos otras regiones donde quizás ir, no solamente por el número de escaños que representan, sino en general ir a estas regiones es menos frecuente, como Madre de Dios, Pasco y Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Callao, etcétera, que son las regiones donde menos actividades se registran por región. Nuevamente también observamos la cantidad de actividades donde predomina una bancada realizando mayor actividades de representación. ¿En qué regiones? Entonces vemos a Fuerza Popular, que predomina más en Lima, en Loreto, en Ucayali, en Piura, en Tumbes, y Perú Libre predomina más en el sur, junto a Cambio Democrático, Juntos por el Perú, que está en Cusco. Pero evidentemente podemos ver también cómo es que los congresistas tienen una relación con ciertas regiones en su función de representación. Finalmente, ahora sí, prometo ya que estamos casi al final, estos indicadores han sido agregados en estos ejes que les he ido mencionando. Y hemos calculado el promedio del Congreso, de la performance del Congreso, no solo a nivel general, sino también a nivel de cada congresista. Entonces, algunos congresistas, el congresista más premiado será aquel que permanece en su bancada, o que también preside o está en la titularidad de una comisión ordinaria, que tiene una alta asistencia al pleno y por lo tanto hace su ejercicio en votar en cualquiera sea su decisión, pero que participa en las votaciones, que también es más disciplinado o no a su bancada, y también cuántos proyectos presenta, cuántos proyectos son aprobados de los que presenta, si ha tenido alguna posición en torno a una vacancia, cuánto número de pedidos de información también elabora o presenta, cuántas actividades de representación o reuniones con las ciudadanías ha tenido. Y hemos hecho este gráfico por cada uno de los congresistas y calculado el promedio, y que ustedes pueden revisarlo en el informe. Algunas conclusiones entonces de esto. Existe un constante y elevado número de bancadas. Esto ha ido cambiando y a veces eso hace que sea difícil estudiar el Congreso, pero es importante notarlo. Algunas bancadas parlamentarias también han estado activamente en ciertas comisiones ordinarias, y esto puede ser interesante porque pueden determinar la agenda de estas comisiones o priorizar qué proyectos se aprueban y publican en este proceso largo que es la aprobación de un proyecto legislativo. También una quinta parte de los proyectos de ley se convierten en ley. Es decir, el éxito legislativo es de 1 a 5 en general. Y son generalmente los que tienen más éxito los multipartidarios. De hecho, se han priorizado temas de aspecto económico, educativo y también de cambio constitucional, que es también una sección que está dentro del informe con más detalle. Llama la atención también que no todas las entidades del Estado atienden a los pedidos de información que solicitan los congresistas. Y, de hecho, también es necesario notar el alto número de denuncias de congresistas ante esta Comisión de Ética Parlamentaria.
También vemos en cuanto a la representación que su número de actividades ha ido disminuyendo con el tiempo. Finalmente, creo que esta es una oportunidad para revisar de manera objetiva, más allá de nuestras posiciones políticas, cómo o cuál ha sido el desempeño del Congreso. Entonces, este es un primer informe de muchos que iremos trabajando y la idea es medir y enfatizar también los estudios legislativos que se pueden realizar a partir de estos datos. Pueden descargar el informe que está colgado a través de este QR, esta va a ser la portada del informe. Está colgado en la página de la Escuela de Gobierno, lo pueden realizar aquí, pero no solamente va a estar de manera estática en un informe PDF y que ustedes accedan a los datos de manera libre, sino que también hemos creado, como ya lo anunciaba Jorge, en nuestro Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad, una sección. En este observatorio ustedes van a encontrar distintas a todos los que nos interesa la política, esto es sumamente interesante porque vamos a encontrar indicadores de distintos aspectos de política en general, desde cultura política, políticas públicas, participación, protestas sociales, etcétera. Y tenemos una parte que es sobre la función que estamos en este rato presentándoles, los indicadores que hemos ido hablando, y ustedes van a poder jugar o interactuar de manera más dinámica con estos indicadores. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido un poco lo que queríamos contarle. Y ahora vamos a ver los comentarios de la profesora Milagros Campos, que como ustedes saben tiene una amplia experiencia en temas legislativos, y luego procederemos a los comentarios de los congresistas aquí presentes. Gracias. Entonces, sin mayor demora, por favor, ahora le doy la palabra al congresista Cruz. Muy buenas noches de nuevo. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, ¿no?, de esta querida universidad. Y un saludo a toda la concurrencia. La verdad es que corresponde primero saludar y felicitar el trabajo que han hecho, porque quizá es una labor que debió cumplir el propio Congreso para ofrecer a la ciudadanía cómo va el trabajo congresal. Pero lo hace la academia, que me parece está bien. Su trabajo seguramente con el rigor científico la hace objetiva, y por eso reconocemos, y no hay un punto digamos, por el cual podamos contradecir. Estaba viendo y alguna cosa que no corresponde a la verdad. Veo que han hecho un mapeo, pero no profundo, han buceado por todo lado y han encontrado toda esa información que obviamente responde a la realidad. Entonces, ahí no podemos discrepar en nada, por eso reconocemos, quizá en algunas diferencias, no contradicciones, diferencias de mirada, de interpretación sobre algunos hechos, quizá ahí, ¿no? También una fraternal crítica. Sin embargo, quizá un poco en la lógica de la exposición del informe, quizá también nosotros aquí, frente al ojo público, podríamos practicar hacer un ejercicio de autocrítica más bien, ¿no? Y a partir de allí, asumir también correctivos, ¿no? Rectificaciones en esta otra mitad de la función congresal que nos corresponde, y sobre todo en respuesta a las expectativas políticas que nos han traído al Parlamento desde los segmentos sociales, económicos, ¿no? Originarios de donde venimos. En tal sentido, quiero, justamente a propósito del tiempo que nos corresponde, he tomado nota de algunas ideas fuerza, y allí podría destacar, por ejemplo, que este Congreso que ha tenido mayor protagonismo que otros años. Eso me parece correcto, porque sí, ya por mis años, yo he estado atento siempre a los hechos políticos del país, y yo no he visto un Congreso antes que efectivamente haya tenido, digamos, este tipo de reacciones, de decisiones, de control político, ¿no? No voy a decir un Congreso valiente para algunas cosas, porque la verdad es que algunos congresos quizá han tenido algunos acuerdos
o simplemente como eran mayoría en algún momento seguían la pauta del gobierno. Así, la misma fragmentación es una muestra de que el país somos eso. Somos un país también fragmentado en diversas nacionalidades, porque somos multinacional, todos aglutinados en un solo Estado, el Estado peruano. Y somos multiculturales, plurilingües, y eso nos hace efectivamente diversos. Y más allá de un propósito homogenizador, yo creo que esa es una riqueza del país. Ya depende precisamente de los liderazgos nacionales, de los gobiernos, del Parlamento en este caso, cómo hacemos para que el Estado o la función congresal en los tres aspectos pueda llegar a esa población para atender sus necesidades, para atender sus demandas, construir desarrollo y lo que nosotros desde el sector social, izquierda, socialista reclamamos: justicia, igualdad, equidad. Porque en este país pueden faltar muchas necesidades en materia de infraestructura, de hecho que faltan carreteras, puentes, estadios, hospitales, colegios, universidades. Pero no porque tengamos todo eso materialmente vaya a ser que se convierta en un país justo, igual, no es así. Entonces quizá superar esos grandes desafíos, esos grandes males que todavía tenemos en estos más de 200 años de república, ¿no? Es una tarea, ¿no?, que por lo menos para nosotros en nuestra línea política nos trae al Parlamento. Entonces por ahí, más que una mirada así, puede ser institucional, una mirada de ombligo del Parlamento, hay que tener una mirada más global de país, y siendo nosotros Perú Libre un partido además internacionalista, ver una mirada del mundo, del planeta, ¿no? Y por eso yo creo que este Congreso viene cumpliendo ese rol. Que no sabemos explicárselo a la población es muy distinto. Que hayamos sido o seguimos siendo objeto de una estigmatización del Congreso mediáticamente es verdad. Y va a seguir siendo así, lo fue con los congresos anteriores, va a ser con los congresos siguientes. Quizá, en mi opinión, este congreso es una suerte de piñata donde todos los focos, ¿no?, le echan ahí la luz para ver sus, sobre todo defectos, y mejor si por ahí algunos escándalos. Entonces, y eso vende. Hay ciertos poderes fácticos en el país, como los medios de comunicación, hay poderes de sectores financieros, de sectores económicos, de sectores empresariales, de sectores políticos. De hecho que sí, en nuestra condición de ser una minoría, y sentimos siempre la impotencia de cómo a veces somos derrotados aplastantemente por las contundentes votaciones que tiene cierto sector en el Parlamento. Entonces, bien complicado. Entonces, todos los focos al Congreso. Pero así, yo no sé si eso está orientado o no, o es una estrategia que ya está diseñada. Porque así, todo el Congreso, pero están libres, felices y contentos ciertas entidades autónomas. No me dirán ustedes que el BCR no tiene problemas, que la Contraloría, que la SUNAT, el SUNEDO, que FONAFE, o sea, otras entidades, nada. Para ellos, nada. Nunca hacen titulares. Pero el Congreso las hace todos los días. Entonces vivimos en ese tipo de diseño comunicativo y somos objeto de eso. Decía que hay que hacer autocrítica, seguramente con intención, no intención, ojalá nunca con dolo, pero creo que todos los parlamentarios siempre están haciendo su trabajo y el tiempo nos queda corto, ¿no? Los proyectos, todo el mundo quiere que sus proyectos sean convertidos en ley. Bien complicado el trabajo. Entonces, quiero cerrar esta primera idea en que creo que es un parlamento, desde mi punto de vista, independientemente de las discrepancias y diferencias que tenemos con casi todos los grupos no parlamentarios, es que está asumiendo ese rol justamente que viene desde la diversidad que somos como país, y precisamente esta falta de entendimiento, quizás sobre todo en el primer año, parte del segundo año, ha provocado un reproche popular, un reproche social, y eso está ahí, ya se caló que es difícil deshacernos de eso.
Y para recuperar la institucionalidad del Congreso, en ese sentido, pues tenemos que seguir trabajando y justamente a favor de las expectativas nacionales. Eso como una primera cosa que tomé nota. Y bueno, sí, bancadas de 9 a 12, 17 no agrupados. Yo no sé si eso le hace bien al Congreso, ¿verdad? El no agrupado es como un no habido, es como un paria, no tiene fuerza, ¿no? Pero para algunos parece que eso fuera felicidad, no sé. Tendría que cada uno responder a sus electores, ¿no? Fragmentación de comisiones, y yo aquí también quería asumir una crítica, y ahí salió en los cuadros también. Sí hay un problema de cohesión partidaria. Y efectivamente Perú Libre es uno de los partidos, una de las bancadas que tuvo ese problema, lo seguimos teniendo, y a partir de esa falta de cohesión quizá hemos tenido también la situación de que se han ido algunos de los parlamentarios de la bancada. Y hoy día he aprendido algo. Todos los días se aprende, siempre se aprende, y se desaprende, ¿no? Y se reaprende también. ¿Cuántas veces puede uno cambiar su conciencia?, dijo la congresista Diana. Y pues yo me pregunto, de los 37 que ingresamos, tendría que preguntar a cada uno de los ex compañeros y decir, oiga, ¿cuál era tu conciencia en el primer año, no? ¿Tu conciencia en el segundo año? ¿Tu conciencia en el tercer año? ¿No? ¿Con qué tipo de conciencia entraste y con qué tipo de conciencia te vas? O sea, interesante, porque eso de decir, yo me voy porque mi conciencia me dice que me voy, ¿no? Yo no sé, porque entiendo que la población nos pone ahí para responder a la población, a sus expectativas. Y cuando me voy, yo no sé si habría que preguntar a todos los electores si también junto conmigo cambian de conciencia, si están de acuerdo conmigo. Bien complicado, ¿no? Entonces, ahí sí, sí nos han calificado ahí en el nivel medio. Felizmente nos salvamos de no estar en el nivel bajo. Sí, efectivamente, es cuando uno ve votaciones y ahí todo es verde o todo es rojo, y de pronto alguien pone un amarillo o alguien pone en el rojo un verde. ¿Qué puede pasar ahí? Se sospecha de todo, ¿no? Nosotros, en el caso de Perú Libre, por ejemplo, actuamos bajo el principio del centralismo democrático. Es verdad, como partido democrático también deliberamos, también debatimos diversos puntos en las asambleas que tenemos los lunes por la noche, para las votaciones que vayamos a tener los días miércoles, jueves. Y en muchos puntos no nos ponemos de acuerdo. Hay debate a veces, pero al final se llega a un acuerdo. No siempre son unánimes, pueden ser por mayoría. Y al final tenemos que ir con esa votación. Y por más que no estuviéramos de acuerdo. Entonces hay que respetar el acuerdo y votar en ese sentido. Ese es el centralismo democrático. Ha pasado casos en los que muchos han incumplido esos acuerdos. Y quizá por medios noticiosos, ustedes se enteraron, más de uno en Perú Libre fueron expulsados de la bancada, justamente porque el reglamento interno lo dice así, por haber incumplido el reglamento, ¿no? Haber incumplido el acuerdo, fueron objeto de... ¿Por qué? En el caso nuestro, obviamente, tenemos un ideario, y después del ideario tenemos un programa, y todos los proyectos, las iniciativas, los propósitos, lo que tenga que ver con control político inclusive, ¿en qué medida cohesionan, en qué medida articulan, responden a esas líneas ideológicas que tenemos y esos programas que tenemos? De no ser así, obviamente nuestra votación será contraria. O sea, ¿en qué medida el ideario y el programa se va desarrollando con esos proyectos? Que no necesariamente tienen que ser nuestros, ¿no? Entonces puede ser incluso de sectores contrarios, políticamente hablando, pero si eso favorece realmente a la expectativa, por ejemplo, en materia de salud, de educación, de agro, normalmente nos hemos entendido siempre. Y por eso se han logrado votaciones contundentes, más de 100, ¿no? En algún caso votaciones 0 rojos, 0 contrarios, 0 abstenciones. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, en esos temas no hay, no debe haber nunca colores políticos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, se desarrolla de ese modo. Respecto a función legislativa, a ver, ya pasamos 7,000. Entiendo que el examen viene hasta febrero, ¿no? Hasta febrero, dijeron. Sí, hasta febrero. Sí, ahora ya pasamos 7,000, creo que estamos sobre 8,000 ya, ¿no? Sobre las leyes declarativas, yo tengo mi punto de vista.
Este país fue hecho en base a leyes declarativas. Por eso nunca lo subestimo. Es verdad que algunos, sí, pues ya vamos a decir excesivamente declarativas, solo dicen un saludo y nomás, esos no deben haber. Pero, por ejemplo, yo me precio de ver la primera ley que logré que se aprobara de mi gestión fue la creación del Parque Científico Tecnológico a cargo, ahora está administrando esto la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Eso ha generado una reacción muy positiva del campo académico, porque en Parque Científico Tecnológico en el Perú estamos en pañales, estamos en papeles. Pero hay países que, sobre todo Europa, Estados Unidos, Asia, han desarrollado bastante. Creación de conocimiento, creación de patentes, creación de ideas, exportación de ideas, ¿no? Hay que exportar ideas, no solo hay que importar ideas. Somos un país que solo vende materia prima, porque no creamos conocimiento, no transformamos conocimiento, no transferimos conocimiento. Es un mundo grande, y acá en la academia ustedes lo saben muy bien eso. Y entonces, de inmediato, esta actual gestión en la UNA Puno destinaron 400 hectáreas para la construcción de la parte de la infraestructura. Esto va a demorar muchos años. 6 líneas de investigación que está estimando un proyecto de inversión sobre 250 millones más o menos. Eso no, por ejemplo, estos parques científicos no necesitan, según el propio criterio de Concitec, no necesitan de otra ley que cree el parque científico. Ya es una decisión administrativa de la universidad, por ejemplo. Del mismo modo, hace un par de semanas se ha aprobado una ley declarativa respecto a la necesidad e interés de crear institutos tecnológicos en el país. Si bien hay algunas críticas sobre algunas universidades que se están creando en el país, recuerden que la SUNEO cerró un montón de universidades, pero no reabrió una sola. Una sola, solo eran universidades del pueblo. Y entonces esta universidad, que es la universidad el Congreso de las Universidades, le está devolviendo algunas. Respecto al acceso a educación superior universitaria, según la versión del ministerio, hemos llegado a 16%, o sea, de cada 100, 16 ingresan a las universidades. ¿Y qué es de los 84? ¿Dónde quedan? En el sector ninis, ni estudian ni trabajan. Estamos con estas algunas universidades. No sé si llegaremos por lo menos al 20%, ya, optimistamente lleguemos al 25% de jóvenes que salen de secundaria y van a incorporarse a las universidades. Perfecto. Aún así, ¿dónde quedarán el 75%? Y el general Mora, que fue autor de la reforma universitaria, por algunos medios, precisamente en mi región, se expresó en el siguiente modo: están creando universidades en exceso y que lo que más bien deberían crear son institutos tecnológicos, porque necesitamos técnicos, en más de 200,000 técnicos al año en el país. Bueno, vamos a tomarle la palabra. Y se están aprobando algunos proyectos de ley declarativas. ¿Por qué? Porque la normativa actual establece que los institutos tecnológicos no se crean por ley, sino los crea por resolución ministerial. El Ministerio de Educación los crea. Entonces la ley es una llamada de atención, es una alerta, le está diciendo al Ejecutivo, está descuidando. Hay provincias, distritos en todo el país que no tienen un instituto, no tienen un centro siquiera, para que los chicos después de la secundaria puedan perfeccionarse, especializarse en algunas capacidades técnicas. Entonces, y así podemos poner muchos ejemplos. Lo que sí me ha llamado la atención, este es un dato que lo anoto con precisión porque quizá ese dato encuadra perfectamente el nombre que le pusieron ustedes al evento, que quiere decir Poder Congresal en el Perú. Sí, en teoría no debe haber un poder más fuerte que el otro, ni debe haber un primer poder, un segundo y un tercer poder. O sea, en democracia los 3 poderes son iguales, ¿no? En teoría. Pero aquí ustedes en su investigación acaban de demostrar que efectivamente el primer poder del Estado en la práctica es el Congreso y que tiene el mayor poder que los otros poderes, porque 59% de los proyectos observados por el Ejecutivo han sido promulgados por el Congreso, aprobados por insistencia. O sea, el Congreso aprueba, lo remite al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un plazo para poderlo observar, lo observa
porque puede ser efectivamente por su inconsistencia, porque hay un tema presupuestal en medio, porque no tiene que ver con las líneas de política de gobierno, etcétera, etcétera. Los devuelve, vamos a suponer de buena fe, ¿ya? Porque así debería ser. Pero el Congreso, ya por un tema de decisión política, por la correlación de fuerzas y votos que existen, dice, no, al parecer, no, vamos a hablar en Vox Populi. Al parecer, no, Ejecutivo, a mí no puedes observarme, porque yo tengo la voluntad que esto tiene que salir. Perfecto, entonces viene la insistencia y la votación viene, se promulga. 59% es superior a la mitad, ¿no? Yo sé que ya nos hemos excedido en tiempo. Quería terminar con el tema de la función representativa. La función representativa, en nuestro punto de vista, es la principal función que tiene el parlamentario por encima de la función legislativa y la función fiscalizadora. Bueno, lo dice también la doctrina política, está escrito así, los expertos han dicho eso también, porque es vínculo directo del parlamentario con la población, con sus electores. Por eso retornamos una semana que en nuestro caso, uno es un poco grande, hay que ir sur, norte, tenemos cordillera, tenemos el lago, la zona del lago enorme, islas, hay que ir a la zona de la selva, pues no tiene selva, o sea, bien complicado. Los 5 días, las horas quedan, chicos, salimos muy temprano, hay que retornar de noche, ya que mi equipo de trabajo que está acá, quien saludo siempre, están y lo saben como el trajín en esa semana. O sea, queda chico, como se dice, ¿no? Esos 5 días para pues, recoger documentos, escucharlos, hay reclamos, hay denuncias, y nos venimos cargados de todo eso, y aquí a partir del lunes que llegamos hay que ministerios, comisiones, municipalidades, gobierno regional, responder. En algunos casos son funciones, demandas estrictamente relacionadas a responsabilidades del Ejecutivo. Y muchas veces te sientes impotente porque más allá de canalizar y decir, comunidad tal nos pide que instalen agua potable, entonces señor alcalde, usted ve a través del GAS, a través de su EPS, vea una solución. Ahí queda. Uno siente impotencia en esos casos. Pero de algún modo ayuda. La población siente que su congresista lo escuchó, que canalizó, que transmitió su demanda a su autoridad más cercana. Imagínense, su demanda tiene que venir desde la comunidad campesina hasta Lima y de Lima volver al alcalde cuando él está mucho más cerca. ¿Por qué? Porque el alcalde, que además es vecino, no lo escucha, no los atiende, más bien es indiferente con sus problemas, suele pasar eso. Entonces ahí el rol del congresista en la misión representativa. El tema de las comisiones, yo sí ahí hago una autocrítica también. Consideramos que hay un excesivo número de comisiones, ¿no? Y ahora, no sé si escucharon estos días sobre un proyecto sobre la posibilidad de incrementar el número de parlamentarios, ya más diputados, más senadores, con esto de la bicameralidad, que nosotros obviamente votamos en contra, no estamos de acuerdo. No decimos que está mal, sino consideramos que eso pudo haber sido discutido en una asamblea constituyente que es parte del programa de Perú Libre, y en esa asamblea constituyente se decidirá si va o no va una bicameralidad o no, que luego daría lugar a una nueva constitución. Es parte del ideario y parte del programa del partido. Pero, ya dije, el correlato de fuerzas, de los votos en el Parlamento, ya la bicameralidad se aprobó, ya está hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda. Los efectos de las decisiones del Congreso y su impacto en la ciudadanía. Yo creo que por eso estamos aquí también, porque desde luego que esta información es valiosa, es objetiva, y de hecho que va a servir para una reflexión institucional y nuestra también en nuestro rol, y a partir de ahí, ojalá, repito, hagamos críticas, autocríticas y sobre todo rectificaciones en el rol parlamentario que cumplimos. Agradecido siempre por su invitación y por haberme escuchado. Muchas gracias. Muy bien, para cerrar las palabras del congresista Cruz. Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a las preguntas planteadas, ¿qué es lo frustrante? La verdad que me ha pasado varias veces
que la población no comprende bien cuál es el rol y las funciones del parlamentario. Ese es el problema. La mayor parte reclama sus necesidades, que en realidad correspondería responderlas y atenderlas al sector del Ejecutivo. Y entonces, normalmente, inclusive la prensa confundida, la prensa local sobre todo, normalmente te preguntan, ¿tú qué has hecho, digamos en mi caso, qué has hecho por Puno? O sea, Puno ciudad o región. Es que según los niveles de gobierno, ¿no? Tenemos legislativo local, tenemos legislativo regional y tenemos legislativo nacional. ¿Cuál es nuestra jurisdicción y nuestra competencia? Los regidores también tienen función legislativa, también la de control, la de fiscalización. Y entonces se pueden hacer para el tema de materias urbanas, mercados. Ahí está el regidor, ahí está su congresista. Y a él no le reclaman. Tampoco le reclaman a los consejeros, pero sí a los congresistas. No sé, de un nivel de confianza, no lo sé, pero ellos, entiendo, no están asumiendo su rol tampoco, porque pueden promover iniciativas legislativas que pueden terminar en ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, que finalmente igual tienen rango de ley, ¿no? Y presentar, o también pueden presentar proyectos de ley, podemos canalizar, articular funciones de regidor, consejero, congresista. Entonces, eso es frustrante porque eso no lo podemos atender. Y la verdad que muchas veces sentí impotencia de no poder atender una necesidad que no lo podemos hacer desde acá, desde Lima, desde el Congreso, que sí, de repente un regidor puede movilizar mucho más rápido una necesidad, por ejemplo, vecinal. Es fuerte esa frustración. Segundo, ¿cómo recuperar la confianza? Sí, pues, un detalle nada más. Tenemos muchas críticas a tal punto que últimamente el Congreso tomó la decisión de que los plenos, los días jueves, sean presencial. Porque ustedes, además, la gente ve en pantalla de televisión el hemiciclo principal del Congreso, ¿no? Y siempre o casi siempre está vacío. Y entonces la gente dirá, es como que ustedes todos los días fueran o cada vez fueran convocados a esta sala y solo están los de la primera y segunda fila y los de atrás nunca están. Algo así se ve, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Casi siempre está vacío, ¿no? Bueno, otros pueden estar por otros lados, pero o sea, la gente yo creo que quiere ver que todos estén ahí, discutiendo, debatiendo, planteando, ¿no? Pero al parecer la población no tiene esa percepción porque por los ojos entra la imagen de cómo está el Congreso. Entonces, bueno, hago esta reflexión porque... Bueno, yo trato de esforzarme por estar siempre puntual y estar ahí en presencialidad, porque es mucho más dinámico, más vivencial. Porque eso de la pantalla, el teléfono, no es lo mismo, no es lo mismo. Te estás desconcentrado muchas veces, entonces además yo creo más responsable porque la población te puso para que tú vayas ahí, para estar sentado, no importa todo el día, pero ahí tienes que estar. No donde no sabe Dios dónde estás. Y normalmente trato de hacerle competencia a los congresistas que tienen formación castrense, los marinos, los de policía, los del ejército, que son los que siempre llegan temprano y puntual. Ahí también llegan así. Muchas veces siempre está ahí, nos saludamos así nada más, frente a ver. Entonces es un tema que es un detallito para que la gente ve eso, ¿no? Más allá de leyes que realmente favorezcan. Miren, debemos tener más o menos una cosa de 2,5 millones más o menos de trabajadores estatales. Para quienes en el sector salud, por ejemplo, con el argumento de la pandemia y que nosotros fuimos en primera línea, pusimos el pecho, arriesgamos la vida, ¿quién se podía oponer? Con esos argumentos nos han tenido contra la pared y hemos sacado cantidad de leyes que favorecen al sector salud, sobre todo en materia laboral, nombramientos, cambios de régimen, etcétera, ¿no? Ascensos, de todo. Ya, pero repito, para esa población. En materia educativa igual, yo tengo varias que puedo enumerar en este momento que son favorables. O sea, finalmente a nosotros incluso en la población nos identifica como una bancada laboralista, muy bien, pero para esa población. Para el sector privado, quizá muy poco. Ahora está trabajándose para el tema de CAS, para los que tienen por tercero, vaya. Preguntémonos ahora, ¿qué hemos hecho por esos 7 millones de trabajadores que, por ejemplo, tiene el sector privado? O sea, ¿somos un Congreso solamente para esos 2,5 millones? ¿O también somos un Congreso para los otros 7 millones y más
y para los jóvenes, y para los ancianos, y para los jubilados, para todos ellos. Entonces, al parecer, estamos concentrados en un sector. Y miren, a partir de esta reflexión hoy día, sí, de verdad, quedaría tanto por hacer, por ejemplo, para esa gente que no tiene un... Además, los trabajadores estatales tienen un trabajo seguro, casi seguro, y los otros, ¿cómo regulamos, por ejemplo, el tema de la actividad laboral? Más allá, yo tenemos la autoría de la ley del teletrabajo, por ejemplo, junto con Adriana Tudela, ¿no? Y consideramos un aporte importante porque hoy mismo se ha pronunciado el ministro de Trabajo por los últimos cambios que hay en esa ley, ¿no? Entonces, consideramos que es una contribución para el campo laboral del sector privado, por ejemplo, ¿no? Ya público y privado. Pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más nos falta hacer para recuperar esa confianza? Calidad de representación. Sí, podemos decir que el congresista debe ser una persona muy bien preparada. Debería tener una profesión, una maestría, de ser posible un doctorado y que haya tenido alguna especialización, de ser posible en el extranjero. Entonces sería un fabuloso congresista. ¿Y qué pasaría con los sectores? Todavía tenemos analfabetismo en el Perú, recuerden. Y los sectores populares, sectores que no tienen acceso ni siquiera a la educación secundaria, mínimamente primaria, de sectores rurales, selva, la profundidad del país, nunca tendrían representantes. Por eso esas reglas de que la ciudadanía, quien los representa, quien considera que los representa, y bueno, estando en el Parlamento, como decía la congresista Diana, pues ya depende de cómo será tu equipo de trabajo, tu equipo que sí debería ser un equipo profesional, ¿no? Y que tenga compromiso con los sectores a los cuales tú representas. Ya, eso podría ser. Pero eso es discutible. Pero creo que, de hecho, que aquí debemos tener muchos conciudadanos, quizá paisanos, de repente puneños, del norte, del sur, de la sierra, de la selva, creo que es más o menos la característica de la universidad, ¿no? De todos los lados, de todos los sectores. Entonces, yo creo que si queremos realmente conducir como vanguardia de las necesidades que requiere la población y que si tuviéramos la confianza deberíamos ir por ahí, de hecho que tiene que haber un nivel de formación, de preparación. Lo admito, lo reconozco, yo mismo soy pucara, soy quechua y tuve que aprender a hablar el español mucho después y eso me da lugar a conversar con ustedes, si no, no hubiera podido estar aquí. Entonces, tengo una formación de maestro, tengo una formación académica, vengo de la docencia universitaria, 10 años como docente de la Facultad de Derecho de mi universidad. Entonces, yo creo que esas experiencias vitalizarían de alguna manera mi representatividad. Y espero que los que nos sigan, los que vengan detrás de nosotros, más o menos tengan ese temple, porque ustedes ven el mapeo de los supuestos candidatos, ya muchos están haciendo su trabajo, sobre todo en provincias. Habría que ver, o sea, vamos a venir al Congreso, sí, pero hay que prepararse, hay que formarse, hay que tener mucho conocimiento científico, hay que venir de vivencias que realmente te generen conciencia de la realidad. Entonces, yo creo que ese enriquecimiento hace falta. Y todos estaríamos comprometidos, todos los que estamos aquí, toda la ciudadanía comprometida a eso, para tener una muy buena representación, ya que la pregunta fue en dirección a eso, ¿cómo sería la calidad de la representación de la ciudadanía? ¿Cuánto va a cambiar la dinámica congresal con la bicameralidad? Bueno, nosotros votamos en contra, así que podría yo eximirme y decir, no, yo voté en contra, así que no va a cambiar nada. Bueno, tampoco se trata de eso. Pero sí tengo dudas, tengo desconfianza, porque así como ahora funciona el Parlamento, y esa es otra de las frustraciones de las varias que tenemos, por supuesto, es que, mira, si los diputados aprobaran una ley y vayan a pasar a la Cámara de Senadores, que dice que es una Cámara reflexiva, eso es un discurso nada más para la prensa, no creo que exista realmente una Cámara reflexiva. Ahí va a imponerse la correlación de fuerzas. Y si no, los diputados dirán, mira, senador, pues tenemos que votar a favor porque es del partido, porque responde a tales sindicatos, a tal grupo, o de repente detrás de eso un poder fáctico, un poder económico, financiero, AFPs y tanta cosa.
Y entonces hay que votar de esa manera. Entonces, ratificaremos, no te preocupes, diputado, porque eso va a salir de todas maneras. Yo lo veo así, porque ya no creo que en el Senado vengan, o sea, sean más ilustrados, no creo que sea así, no creo. Entonces tengo mis dudas, no creo que opere, no creo que funcione, pero seamos optimistas, esperemos que sea así. Sobre el balance de poder, sí, el Congreso es la casa del pueblo y debería estar el pueblo allí. Todos los sectores representados, claro, imposible, ¿no? Porque no somos 130 sectores, debemos ser mucho más sectores. ¿Cómo hacemos para que todo eso, ¿no?, aterricen 130 que representen a toda la ciudad? Lo que yo veo es que, a ver, el mayor porcentaje de la población, los que, por ejemplo, no tienen acceso a educación superior, no tienen profesión, ni siquiera a institutos, ni a CETPRO, ni a un pedagógico, ni a una ESFA. Son una mayoría, o sea, están promedio 80% de la población que no tiene acceso. Por lo tanto, sus propias capacidades económicas, laborales, siempre han sido limitadas, restringidas. Ya, hay una reducida población que sí tiene, quizás una clase media, superior, acomodada, que tiene posibilidades económicas, financieras, que son pocos. Aquí hay una multitud que tiene una serie de carencias, sobre todo en temas de necesidades básicas, salud, educación, ¿no?, postas médicas, escuelas, hay sitios que no tienen siquiera un jardín, no tienen un CEP, no tienen nada. Son una multitud, y aquí hay una cantidad más pequeña. Pero el Congreso, cuando llegan acá, después de la votación del pueblo, cuando el pueblo elige, vota, resulta que eso está al revés. O sea, esta multitud tiene una reducida representación y esta pequeña cantidad tiene una gran representación en el Parlamento que se convierte en voto. Esa es mi lectura. Si eso no cambia, vamos a seguir igual. Entonces ya no está en nuestras manos ahorita, está en la población. Depende de su identidad cultural, lingüística, de clase, de no sé, eso ya depende. Lo queda para la reflexión. Pero esa es nuestra realidad. Por eso pasa lo que pasa. Por eso la correlación de fuerzas es así. Y para que eso cambie, deberemos cambiar todos seguro. Esa población que yo sé que una parte va a estar acá, una gran parte por lo menos aquí, por la naturaleza de la universidad. Pero otros ni saben que estamos aquí, ¿no? Esa población requiere que haya un equilibrio en esa correlación de fuerzas y de poderes en el Parlamento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la paciencia, por habernos extralimitado un poco en el tiempo. Agradecer de verdad con profundo agradecimiento a los 3 congresistas que nos han acompañado. No es sencillo para nosotros también a veces generar espacios o aceptar o lograr que acepten nuestra invitación. Entonces entiendo que ahí siempre hay un desafío, pero gracias por estar acá, gracias por exponerse a un informe que hablaba sobre su desempeño congresal, pero esa no era la intención. Y nada, agradecemos mucho que ustedes hayan redondeado el esfuerzo que nosotros hemos iniciado, porque finalmente hablamos de ustedes, de su trabajo, de sus dificultades y de sus evaluaciones. Muchísimas gracias, muy buenas noches.